como presidente de CIMAT, capítulo estudiantil Material Vantage. Así que bueno, hoy estamos aquí en este webinar para hablar sobre uno de los procesos de manufactura más importantes en el mundo de los metales, que es en este caso la fundición. ¿Ya? El objetivo de esta charla va a ser introducirnos a este proceso y vamos a compartir ciertos temas. Bueno, en este caso les voy a compartir estos temas sobre cosas que vamos a ver más adelante, ciertos defectos que se pueden observar, entre otras muchas cosas, ¿ok? Pero desde el Club de Ciencia, Ingeniería y Materiales estamos planificando un curso donde vamos a profundizar donde todos los cálculos y diseños respectivos para este proceso. Porque sí, lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, o sea, en mi agrado, se necesita muchos cálculos y diseños y consideraciones para hacer un proceso de manufactura como es el de fundición, inclusive el de laminación. En otros procesos también existen algunos cálculos. Entonces nosotros estamos desarrollando el Club de Ciencia e Ingeniería, un curso donde vamos a profundizar en todas esas consideraciones de, de contracciones, inclusive a aumentar la dimensión en tal caso que se haga un mecanizado posterior en otros procesos de manufactura, eso depende de la situación. Y también vamos yo, en este caso, el curso también va a incluir el apartado de una simulación, ¿ok? Así que si están interesados en la parte de simulación, en entender cómo funciona el proceso de manufactura de fundición, les aconsejaría que entren en este curso porque va a estar súper bueno y estoy gestionando o estamos viendo también si incluimos parte práctica. Porque hacer el molde es una ciencia también, es una experticia. O sea, hacer el molde no es tan sencillo como parece. Parece sencillo, pero no lo es. ¿Ok? Así que bueno, nosotros sabemos que en la industria ecuatoriana no es una industria que exige bastantes estándares. No tiene unos estándares muy rigurosos. Vaya. ¿Esto qué implica? Esto que implica que muchas veces se aplica la manufactura de fundición o se aplica este proceso de manera inadecuada, ¿ya? O sea, muchas veces uno va a una industria o va a donde un maestro y, y va a ver todo lo que él hace y uno se va a encontrar como que, wow, o sea, no es nada comparado con lo que nosotros vemos en clase. Entonces, tampoco vamos a jugarlo a ello porque es la situación del país, de cómo se vive, que es lo que uno se plantea observar, pues, ¿no? O sea, que nosotros vemos que es lo que siempre han vivido, es lo que saben, entonces tampoco, ya, pues, ¿no? Después eso estamos nosotros, ¿no? Para mostrarles cuál es el camino correcto o cómo se deben de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a una industria más exigente como puede ser Japón, Estados Unidos o Alemania, inclusive India, que son industrias súper buenas en la parte de manufactura de metales, entonces sí necesitamos tener estos conocimientos si queremos, como mínimo, estar dentro de los elegidos. Es un requisito mínimo, no hay opciones. ¿Ok? Entonces, quisiera yo abrirles el panorama sobre la importancia que tiene tener sobre el diseño del conducto del diseño del proceso de fundición. ¿Ya? Entonces, vamos, vamos a ver un poquito. El proceso de fundición es un proceso de fundición de manufactura bastante antiguo. De hecho, todo lo que tiene que ver está relacionado con la ciencia detrás de los procesos que hay en la parte de metales. Es un proceso bastante antiguo. O sea, no es algo que se desarrolló en los años 90, sino que es algo que ya tiene desde, por ejemplo, aquí hay una investigación que tiene registros de que utilizan instrumentos a partir hasta antes de 4000 años antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos con esto que el proceso de fundición no es una manufactura nueva, ¿ya? Como es algo, ya sabemos que es algo muy antiguo. Además de que este proceso de manufactura es uno de los más utilizados en la industria. Y esto vamos a hablar sobre una de las pequeñas ventajas, ¿ya? O sea, ¿por qué me parece ventajoso utilizar el proceso de manufactura de fundición? ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas? Pues las ventajas del proceso de fundición
me va a generar que puedo producir formas complejas y podemos incorporar cavidades internas o algunas secciones huecas. También tenemos la opción de producir grandes piezas de un solo tallo, o sea, de un solo ras podemos producir una pieza muy grande. ¿Qué es lo que pasa? También podemos producir en masa, o sea, podemos tener una gran cantidad de producción mediante este proceso de manufactura. ¿Ok? Antes de seguir adentrándonos, quisiera mostrarle qué importante es tener... Uy, un momento, creo que... Ah, no. Es que pensé que alguien me estaba solicitando para entrar a la reunión. ¿Ok? Para comprender adecuadamente el proceso de fundición, necesitamos algunos conocimientos básicos. Yo sé que parece simple el proceso a simple vista, ¿verdad? Pero en realidad se requiere algunos fundamentos teóricos bastante interesantes. ¿Ok? Veamos la parte de transformaciones de fase. La transformación de fase es una ciencia que se puede ver en otras carreras, como por ejemplo mecánica, es la ciencia de ingeniería en materiales. Vamos a ver que aquí vamos a entender y vamos a conocer que un material puede tener la misma composición química, pero puede tener distintos arreglos atómicos, lo cual va a conducir diferentes propiedades, ¿ya? También me gustaría agregar la termodinámica, porque la termodinámica también me parece un fundamento interesante para entender los cambios de energía que van a existir y también qué fase es la más estable. También la mecánica de fluidos, pero esta sí la veo un poquito más especializada y sobre todo cuando tú quieres diseñar modelos que te permitan predecir cómo se va a comportar tu metal derretido cuando entra en la cavidad. O sea, mecánica de fluidos está súper bien, pero esto lo veo súper, pero igual el concepto es bastante sencillo, el cual nos interesa ahorita. Es saber cuándo un fluido es laminar y cuándo es un fluido está en régimen turbulento. ¿Ya? Entonces, recapitulando. Mecánica de fluido está súper God, pero esto suele ser en temas de posgrado, donde se interesa saber modelos que te ayuden a predecir cómo se va a comportar tu fluido. ¿Ok? La transferencia de calor es quizás, si no es el que más, para mí, junto al material que selecciona el molde, es de lo más importante, ya que me permite este modelo, bueno, transferencia de calor, va a permitir saber en qué tiempos, los tiempos de enfriamiento y la solidificación de la aleación. O sea, con la ciencia de transferencia de calor me está diciendo que yo puedo controlar el tiempo en cuánto se va a solidificar mi aleación. Esto, en otras palabras, a nivel industrial, significa plata. O sea, si tú optimizas el tiempo, si tú reduces tiempo, si tú reduces, estás reduciendo costo de energía. Por ende, le vas a beneficiar a la empresa. ¿Ya? Obviamente, nosotros no vamos a profundizar en estos modelos, solamente lo único que les voy a mostrar, como dije, en la parte de mecánica de fluido va a ser si hay flujo laminar, si hay flujo turbulento. En la parte de transferencia de calor, lo único que vamos a ver es si, en qué dirección va el flujo, que es algo un sentido un poco lógico, en qué dirección va el flujo de calor, en este caso, cuándo ocurre un intercambio de calor. Entonces, bueno, como yo les dije, el proceso de fundición es un proceso bastante sencillo, que en este caso yo lo resumí en estos pasos, que puede ser como verter el metal fundido en un molde que tiene la forma que tiene una cavidad con la forma deseada. También otro paso es permitir que solidifique y luego sería extraer la pieza sólida, ¿ok? También, algo que esto no lo agregué aquí, pero algo que vamos a observar en el curso que se va a promocionar, va a ser cómo se puede preparar esta aleación, cómo elevar la temperatura adecuada. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no puedo elevar un material, fundirlo, digamos, el material se funde a 500 grados centígrados, yo no puedo coger ese material y decir, ok, lo voy a poner a 800 grados centígrados, ¿ya? Porque pueden pasar cosas, como puede ser, por ejemplo, el zinc. El zinc se puede oxidar si se pone mucho sobrecalentamiento, esas cosas. Entonces hay que tener cierto criterio para elegir a qué temperatura lo voy a elevar y todo eso, ¿ok? Entonces eso lo veremos en el curso. También yo en el curso les mostraré cómo diseñar el molde, o sea, el molde, todo el molde,
lo que va a incluir cómo calcular las cavidades, el sistema de alimentación, ¿ya? También la parte de selección de la aleación, porque también es interesante saber cuándo utilizar cierto tipo de aleación para cierta aplicación, aunque esto tiene un poco, aquí entre paréntesis, esto tiene un poco que ver con un poco con selección de materiales, pero bueno, ¿ya? Entonces, todos estos pasos adicionales que mostré, con los que están aquí, van a ser desarrollados en el curso que se va a ir en adelante, ¿ok? Así que bueno, ahorita vamos a ver algunas propiedades, bueno, pueden ver ustedes algunas propiedades que van a afectar a mi flujo o a mi fluidez, ¿ya? Aquí en este concepto, por favor, ténganlo claro, vamos a hablar sobre fluidez a la capacidad del metal fundido de llenar las cavidades del molde, ¿ya? Estas son las propiedades que van a influir, una de las propiedades que van a influir en mi capacidad de que mi aleación se adentre, ¿ok? O que tome la forma de la cavidad, o que llene todos los huecos, porque ese es un tipo de defecto, que no se llene. Eso lo veremos más adelante. Otros parámetros, esto tiene diferencia con lo que opuesto, creo que se puede entender el por qué, porque aquí estamos hablando sobre viscosidad, tensión superficial, inclusiones, patrón de solidificación y dilatación. Muchas de estas cosas vienen inherentes al tipo de material que estamos seleccionando y el tipo de cuidado, perdón, el tipo de cuidado y la pureza, ¿ya? Pero en este caso ya estamos hablando de cosas que nosotros podemos controlar. ¿Por qué? Porque a la final aquí tú no, digamos, tu proveedor te dice, quiero que me hagas una pieza de aluminio, no sé, 100, un aluminio de la serie 100, por ejemplo, el más sencillo, ¿ya? Entonces, tú el material no lo puedes cambiar porque es tu proveedor, o sea, tu cliente te está pidiendo eso, exclusivamente, que hagas una pieza de aluminio. Entonces, eso no lo podemos cambiar, pero estas cositas son muy fácil de controlar, ¿ok? La parte de diseño de molde, que no solamente es diseño de molde, sino que también hay un diseño de modelo. El modelo es súper importante. Y si me permiten, en este momento voy a abrir SolidWorks, donde les voy a mostrar una pieza que yo estoy desarrollando en mi proyecto de, de metales, ¿ok? Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Soy todo oídos. De momento, pues, ¿no? Bueno, al parecer SolidWorks en este momento no quiere correr. Dejémoslo ahí que descanse un ratito y sigamos continuando, que después les muestro el molde. Ok, a ver, estas son cosas que nosotros podemos controlar, ¿ok? La parte de diseño de molde, el material del molde, cómo vamos a seleccionar y sus características superficiales. Esto es súper importante. Yo sé que a veces, muchas veces en la industria no se toma en cuenta esto, pero creo que todo el mundo sabe que hay que hacerlo polvo, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, tipo la arena, hay que hacerla polvo ya. Ese hacerla polvo no solo es hacerla polvo como tal, sino que conlleva a tener que hacer un, un tamizado. Hay que hacer un tamizado, ¿ok? Hay que hacer un tamizado donde nosotros seleccionamos el tipo, el tamaño de grano o el tamaño de partícula adecuado para la aplicación. En industria de investigación, en industria más exigente, ya está todo esto automatizado, ya tienen máquinas que hacen toda esa parte. De hecho, a veces ya tienen todo de hecho, suelen comprar en proveedores también que ya le dan todo el producto ya tamizado. Así que bueno, tengan en cuenta, y el tamaño de partículas, les adelanto, eh, puede ser menor a 500 micras. ¿Ya? Un tamaño de partícula menor a 500 micras está bien para un proceso de fundición. Igual muchas veces eso depende de la norma o depende de la industria que estemos trabajando. Y ok, ya cargó SolidWorks. Bien, vamos a mostrarle a SolidWorks. A ver, me avisan si ven ahorita la aplicación. Porfis. Acabo de cambiar.
Ya, genial. Miren, esto es una pieza, creo que todo el mundo hemos usado un software tipo CAD, ya sea Fusion, Inventor o SolidWorks. La idea es súper sencilla. Uy, estoy en plástico. La idea es súper sencilla, es hacer tu modelito, tu diseño. ¿Ya? En mi proyecto, digamos que nosotros nos llegó como que un anuncio de que, imagínense una empresa que solicita producir pistones, nos dan un montón de condiciones, ¿ya? ¿Ok? Entonces, tú para diseñar esto, tú no puedes hacer un diseño así como así, ¿me entienden? O sea, necesitamos ciertas reglas. ¿Qué reglas vamos a considerar? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues bueno, todas esas cositas que nosotros vamos a considerar en nuestro diseño de producto, que en este caso es un pistón, me tocó un pistón, a un compañero le tocó la biela, etcétera, ¿ok? Se van a ver observadas con cálculos de diseño de molde. Y ustedes me dirán, ¿por qué me importa el diseño de molde? Porque el diseño de molde me va a dictaminar una cosa, me va a dictaminar la temperatura que yo necesito que esté. O sea, no es de temperatura, yo sé que necesito fundirlo, necesito que esté por encima o igual del punto de fusión, pero necesito que tenga un sobrecalentamiento, o sea, calentarlo de manera extra según el espesor también de la pieza. ¿Ya? Entonces, todo este diseñito de esta cosita, de esta pieza, ya les voy a mostrar qué cálculos tuve que hacer más o menos para poder diseñar esta pieza. ¿Ya? De hecho, en este momento, ya que estamos aquí, en este momento, sí lo tengo abierto. Vamos a compartirlo. En este momento le voy a mostrar qué cálculos uno tiene que tomarse una molestia para nosotros poder diseñar esa pieza. ¿Ok? Este fue el anuncio que se nos solicitó y todo aquí, se tuvo que analizar para hacer el diseño del molde. ¿Ya? Todo esto son consideraciones mínimas que se necesitan para hacer tu diseño del producto. Todo esto, lo que están viendo, va a estar explicado súper detallado en el curso. Pero yo les digo que necesitan cálculos. No puedes hacer tu modelo, hacerlo por hacerlo. Necesitas cálculos. ¿Ok? Así que bueno, después de ese espacio de publicidad, vamos a seguir con la charla. A ver, el grado sobre calentamiento. También el grado sobre calentamiento como mencioné, el diseño del modelo me va a indicar qué tanto tengo que calentarlo o qué tanto tengo que sobrecalentar. ¿Ya? La velocidad del vaciado es súper importante. La velocidad del vaciado es un parámetro que nosotros podemos controlar. ¿Ok? Y la transferencia de calor nosotros la controlamos con el grado de sobrecalentamiento y también con el material que nosotros elijamos, porque va a depender de distintas propiedad térmica que va a ser la conductividad. ¿Ok? Vamos a entrar a la parte de solidificación de metales. ¿Ya? La solidificación de metales no solamente va a depender del material, sino que también va a depender del tamaño y la forma geométrica que vamos a obtener. ¿Ya? Más que todo es una relación. Ya lo vamos a ver más adelante, que es el proceso de solidificación va a depender específicamente sobre una relación geométrica, tanto de volumen como el del área superficial de la fundición o de la cavidad más que todo. ¿Ya? Aquí, en este caso, estamos viendo un diagrama, que es como un esquema de temperatura versus tiempo, de qué es lo que está sucediendo en el material. Ok, tenemos digamos que ya lo fundí en el horno, está súper derretido, está derretido, baja, lo meto en el molde y va a comenzar este proceso. Y va a comenzar inicia el proceso de solidificación y vemos que tiene una temperatura constante. Ya. Esto solo se va a aplicar ¿cuándo? Esto solo se va a aplicar cuando son metales puros. ¿Ya? Cuando son metales puros, este gráfico que está aquí es correcto. ¿Y qué pasa cuando es una aleación? O sea, cuando no es un aluminio de la serie 100, sino de la serie 200 que contiene cobre. Bueno, pues ahí el rango de solidificación va a existir. ¿Y cuál es ese rango? Pues bueno, ese rango no va a ser que esta isoterma, por si acaso es una isoterma, uy, perdón, esta isoterma no, no esté. O sea, no va a ser una constante, va a ser una pendiente, va a tener una pendiente, ¿ya? ¿Y eso para qué me sirve? Pues bueno,
Aquí les voy a contar un secreto también de cómo se puede hacer un diagrama de fase a partir de solo variar la composición. Si tú varías la composición, por ejemplo, tengo un aluminio puro y le meto cobre y yo calculo cuánto cobre le estoy metiendo, el 10%, 20%, 30%, yo haciendo, graficando y viendo su tiempo de solidificación y la temperatura, voy a poder obtener un diagrama bifásico. O sea, porque estamos utilizando solo dos elementos aliantes. O sea, solo estamos utilizando un elemento aliante en aluminio, aluminio y cobre. Entonces podemos determinar su diagrama de fase a partir de saber la composición y ir variando las gráficas. ¿Ya? Si tienen preguntas sobre esto, bueno, aquí estamos viendo que la gravedad específica va a aumentar a medida que la concentración de sólido aumente. ¿Ya? A medida que hayan más núcleos, bueno, no sé si conocen el proceso de nucleación, pero a medida que se formen más cristales o dentro de la matriz del líquido, que se comienzan a formar ciertos puntos sólidos, a medida que aumente esa concentración de sólidos, va a aumentar la gravedad específica. ¿Ya? Aquí vamos a hablar algo súper importante sobre la que les mencioné, que es algo súper interesante sobre la mecánica de fluidos, es que cuando me interesa ¿por qué me interesa que mi velocidad o mi forma de que introduzca el fluido o el metal derretido en la cavidad de mi fundición sea laminar? Me interesa porque esta forma va a evitar que se formen óxidos, va a evitar que se adquiera aire o que se quede aire atrapado, ¿ya? Además, que vaya en flujo laminar o que vaya, no voy a decir lento ya, pero que vaya en un flujo laminar, que tenga un flujo régimen laminar, va a hacer que la función del bebedero, la mazarota, funcionen correctamente. La mazarota surge como una función de atrapar impurezas o atrapar desperfectos. Todo el desperfecto que podría tener la pieza, la cavidad, la va a tener la mazarota en vez de la cavidad. Ya, entonces el flujo laminar me va a ayudar a que se cumpla eso. Ya, es bueno. En pocas palabras, yo quiero que el flujo sea laminar cuando yo haga mi proceso de fundición. ¿Ya? Estas son las partes de un sistema de fundición. Oh, sorpresa, como vemos en video en YouTube, no solo es poner la pieza, dejar el diseño más o menos en la arena y tirarlo. Para piezas, como les digo, para piezas no son ornamentales, para piezas tipo, no son ingeniería, sino piezas como para decoración, como puede ser, por ejemplo, una figura de Batman, un llavero, cosas así, o bueno, sí, un llavero, cosas así, está ok, no pasa nada. Pero para una aplicación ingenieril, esa pieza va a tener muchos defectos internos que nosotros no los podemos ver si no hacemos un ensayo, pero va a tener bastantes defectos internos, ¿ya? Y eso obviamente es malo. O sea, si tú vas a una industria, por ejemplo, una puntera, Alemania, a hacer eso, proceso de fundición así de una, en una aplicación ingenieril, te sacan botando de una, ¿entiendes? Entonces, tengan en cuenta, todo este diseño cumple su función. ¿Por qué? Veamos esto. Aquí hay una copa de vaciado, la copa de vaciado es súper sencilla de entender, es la copa donde voy a verter el metal derretido, y todo esto es el bebedero, y este es el amortiguador. ¿Por qué se llama amortiguador? Bueno, pues tú viertes el metal adentro de la copa de vaciado, donde va a estar el bebedero, todo eso, tú por lo general no vas a poner la mano o poner una parte ahí que controle el flujo, sino que tú lo vas a verter a caída libre. ¿Sí o qué? Tú lo vas a verter. Entonces, ¿cómo tú te aseguras de que tu fluido esté laminar y no entre en turbulento? Porque va a caer caída libre y va a entrar. Por eso existe el amortiguador. El amortiguador hace de que cuando caiga y si cae en turbulento, que el turbulento se quede abajo en el amortiguador y la parte laminar vaya por arriba y que vaya por el canal de alimentación. ¿Ya? Algo interesante que puede ocurrir, bueno, si ocurre, es que nosotros sabemos, estamos conscientes, a menos que hagamos un precalentamiento, que eso depende del proceso, pero en las paredes del molde o mi molde, por ejemplo, esto de aquí, estas paredes del molde, van
a estar a una temperatura muy por debajo o por debajo de la temperatura de fusión de la aleación que estamos utilizando. Eso implica de que cuando nosotros metamos el fluido dentro de la cavidad o dentro de todo el sistema de alimentación, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que no ciertas, se va a formar una piel en el molde, se va a formar como una piel. Creo que sí lo hemos visto en videos, que se forman como que una piel y que queda en la arena, ¿ya? Esa piel se produce por el enfriamiento rápido que ocurre porque el metal puede estar, por ejemplo, el aluminio puede estar a 660 grados centígrados y el molde puede estar a temperatura ambiente. Es un delta T bastante grande. Entonces, por ese enfriamiento tan rápido, va a hacer de que se forme esa piel. Una posible solución a ese defecto sería, como les mencioné, hacer un precalentamiento al molde. A unos 300 grados centígrados se puede. Obviamente, muchas veces la limitación de los equipos impide eso, pero idealmente todo se puede, ¿no? Pero para evitar ese posible defecto, se puede hacer un precalentamiento al molde para evitar que se forme esa piel. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a ver algo súper interesante. Aquí vamos a ver algo súper chévere. Veamos la transferencia de calor. ¿Ya? Esta ecuación que está aquí va a ser explayada y explicada en el curso. Y lo interesante que quiero mostrarle aquí es la tabla de acá. Todo lo que tenga que ver con concentración, contracción y dilatación volumétrica. Aquí quisiera preguntarles a un cualquiera que quiera participar, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos de contracción o dilatación? O sea, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos de eso? En un aumento o disminución del volumen. Exacto, un aumento o disminución, ¿ya? Entonces, esos valores que están ahí, se los recalco por si acaso, son valores que están en la bibliografía. Pero pasa algo curioso. Nosotros estamos viendo un proceso de manufactura a nivel ingenieril y sabemos que muchas de estas cosas dependen de a veces de la fuente que estamos utilizando. Por ejemplo, les muestro, ¿ok? Aquí este libro me está diciendo que nosotros consideremos que la contracción del aluminio es de 7,1%, ¿ya? Pero, por ejemplo, para mi proyecto utilicé la bibliografía que me facilitó mi profesor y esa bibliografía me está indicando de que que considera una concentración de 1,26% aproximadamente. O sea, a la final, yo le pregunté, obviamente, le dije, profesor, ¿por qué esta diferencia? Y me dice que a la final son diferencias que uno lo ve porque han pasado años en la editorial. Quizás esta editorial tenga ciertos valores antiguos que ya no han sido, que ya ahorita se han hecho nuevas investigaciones y se han mejorado. O sencillamente para ese tipo de aleación, para la aleación que compraron ellos, con la composición química que ellos tienen, es ese. Pero obviamente en diferentes partes del mundo se produce diferentes tipos de aleaciones de aluminio a distintas calidades, etcétera. Y ustedes se dirán, ok, oye, pero yo tengo por conocimiento de física que todos los materiales cuando se elevan y luego se enfrían se van a contraer, ¿verdad? ¿Sí o qué? O sea, por conocimiento nosotros tenemos ese. Porque aquí hay un porcentaje de dilatación. Ya. Esto es algo curioso que sucede en algunos metales. ¿Ya? En este caso voy a tomar como ejemplo el hierro gris. Y es que esto sucede porque si nosotros sabemos la composición química del hierro gris, es que contiene grafito, ¿ya? El grafito tiene un volumen relativamente alto. Entonces, cuando se comienza a, a calentar y luego se comienza a enfriar, va a precipitar en hojuelas de grafito durante la solidificación, lo que va a provocar una dilatación, ¿ya?
Sé que es un poco lioso, pero esto tiene que tener un poquito un concepto de la microestructura, o sea, que no siempre se va a contraer. No, a veces hay casos que se va a dilatar. ¿Y eso hay que considerarlo en el diseño? Pues sí, hay que considerarlo también. Pero dudo mucho que o sea, creo que por motivos didácticos está súper, pero a nivel de industrial no creo que sea tan bueno fundir hierro, ¿ya? O sea, no tan rentable, no sé. Pero bueno, ¿ok? Vamos a ver algo súper interesante ahorita, que vamos a observar sobre las piezas que son producidas por este proceso, ¿ya? Este proceso de fundición va a producir el monobloc, el pistón, el que vieron en mi SolidWorks, va a producir una parrilla, una bomba, una caja diferencial, cilindro de frenos, etc. Dimensión. O sea, yo les pregunto a ustedes, más o menos, o sea, es una pregunta así que la voy a lanzar. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que una pieza fundida es mejor que una pieza forjada? Bueno, antes que nada, ¿han visto o conocen algo del forjado? De manera teórica más que todo. Ya, sí, es Claro. literalmente como han visto animes, creo, todo el mundo ha visto animes o series o lo que sea, consiste en golpear, deformarlo mediante impacto. Pa, pa, pa. La forja y los productos diseñados por fundición, como puede ser el pistón, y los productos diseñados por forja, los productos diseñados por forja tienen unas mejores propiedades mecánicas que lo de pistón, ¿ya? Se los comento, por si acaso. ¿Por qué? Porque a la final, cuando todo al final se reduce energía, tú cuando lo estás golpeando, le estás metiendo energía inherente a la aleación, ¿ya? Al meterle energía, indirectamente estás aumentando cierto movimiento o generando dislocaciones internas, lo que va a ocasionar de que tu material indirectamente o bueno, conscientemente aumente sus propiedades mecánicas. Por eso los pistones que son forjados son bien caros con respecto a los que son fundidos, porque tiene mejor rendimiento, etc, etc, etc. ¿Ya? Te los comento nomás. Estos son otros productos que se están diseñando por, por el proceso de manufactura de fundición. Ya hemos visto los productos, ya hemos visto cómo la velocidad de flujo, hemos visto la parte del sistema de fundición de alimentación, que todo esto igual lo vamos a ver más en detalle en el curso. Vamos a ver ahorita lo que vamos a denominar los tipos de moldes. Ahora, ya les dije sobre más o menos el modelo, la pieza. Ahora yo ¿qué uso pues, Sebastián o Wilmer? ¿Qué uso? ¿Arena o algo metálico? Yo he visto metales, moldes metálicos. Creo que todos tenemos el conocimiento de molde, por si acaso. Creo que todos sabemos qué es un molde. Ya. Entonces, existen tres tipos de moldes principalmente. Ya, si nosotros nos queremos resumir, existen tres tipos principales. Moldes desechables, moldes permanentes y moldes composite o moldes compuestos, de materiales compuestos. Los materiales compuestos va, entre paréntesis, los materiales compuestos es una combinación de materiales. Pueden ser metal, cerámico o, bueno, para esta aplicación no incluyen polímeros, por si acaso. Pero, ajá, por ahí va, ¿ya? Fibra de vidrio, puede ser, pero la parte de afuera. Y hay que ver, ¿ya? Depende del caso. Ahora, ustedes como yo, Sebastián, como yo, Wilmer, o como yo le digo a la empresa qué tipo de molde utilizar. Obviamente muchas empresas te van a decir molde desechable porque ya vamos a ver la rentabilidad que tiene esto. O sea, creo que estoy haciendo un spoiler, igual creo que no descubren, no descubren Atlantis cuando les digo que el desechable es el más barato. Y por eso es el más común y es el que se utiliza también aquí en Ecuador. Mayoritariamente, no quiero generalizar. Pero ya, Sebas, pero ya, bacán, pero si yo voy afuera, ¿cómo le digo a la empresa qué tipo de molde utilizar? Pues para tú decir a una empresa qué tipo de molde utilizar, tienes que usar ciertos criterios. Primero saber todo, bueno, estos son los tipos de molde, pero lo que quiero mostrar está por aquí, son qué consideraciones tú debes tener en cuenta para seleccionar el tipo de molde. ¿Ya?
tú debes tener unas ciertas consideraciones. Oye, Sebastián, estas consideraciones son constantes. Así como les dije sobre el porcentaje de concentración, esto va a depender mucho de la editorial, ¿ya? No es algo fijo. Por ejemplo, esta es otra información de otra editorial, de otro libro, y que es prácticamente lo mismo. Te sirve para lo mismo. Te sirve para seleccionar qué tipo de molde utilizar, ¿ya? Retrocedamos un poco y aquí vamos a ver los tipos de moldes en general, ¿ya? El más común es el molde de arena, molde de cáscara, el modelo evaporativo, el molde de yeso. Son bastante comunes, ¿ya? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Miren, les comento algo. De hecho, me acuerdo haber leído, sí, creo que sí lo leí en un libro, creo que es el de Acciones Metálicas, creo que es un libro así se llama Metales, se habla de metales, creo, y que hablaba sobre que el proceso de fundición, una forma de eliminar los gases que queden atrapados dentro de la cavidad, puede hacer un proceso llamado de purga. Y esa purga se puede utilizar un gas inerte. ¿Cómo puede ser algo? Ya. Ahí le tiro pro tips, así, pequeños tips ahí, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Veamos, estos son las características tipo de molde. Estos son los modelos, qué tipo de modelos vamos a utilizar, si son modelos unnatural, producidos, perdidos. Lo más común, ya que estoy practicando ahorita, es el de cera perdida, está chévere, aunque aquí en el país, les adelanto, no existe cera perdida, porque no hay, tienes que exportarlos, tienes que pagarlo. Y es más caro, porque tienes que pagar no solamente el producto, sino que te llegue y todo eso. Ahí te cobran un dinerito extra los señores que te mandan a hacer por impresión 3D. Porque sí, ahorita con la impresión de 3D ha evolucionado bastante el proceso del modelo, porque antes se hacían los modelos de madera, ¿ya? Se hacían modelos artesanales, lo cual uno sabe, o bueno, lo que han visto los maestros que hacen carpintería sabrán o tendrán una idea de que hacer todo ese diseño es bastante lioso, es bastante trabajo, no es sencillo. Pero en cambio, con la manufactura aditiva, que llegó para revolucionar este proceso, es mucho más fácil. Solo tenemos que enfocarnos en qué tipo de material utilizar. Si puedes usar cera perdida o puedes utilizar PLA, que también puedes usar. ¿Dudas, consultas? Creo que no va a abrir SolidWorks, déjeme cerrarlo, porque no quiero que se me toste la compu, por si acaso. Ya está cerrado. A ver, preguntas, dudas, consultas, nada. Bueno, continuemos, amigos. Ok, vamos a hablar sobre un proceso de molde. Existen muchos más, como pueden ver. Aquí no está. Existen algunos modelos. Las proporciones del molde se las voy a dar el de arena, pero hay moldes de yeso, que es el que estoy practicando. El molde de yeso tengo proporciones. Esas proporciones se tienen que hallar experimentalmente. Puedes buscarlo en la literatura, puedes buscarlo en los libros, pero lamentablemente la calidad de los materiales es diferente en Estados Unidos que en Ecuador. Entonces, obviamente van a variar. Entonces tienes que hacer tus ensayos. Ya, yo para los materiales que hay aquí en la Universidad de Spol ya hice más o menos un experimento chiquito y ya más o menos vi la temperatura operativa del dicho del mismo, ¿ok? Veamos, avancemos y vamos a hablar sobre el molde desechable, ¿ya? El molde desechable es el molde de arena o el molde económico por definición, ¿ya? Aquí estamos viendo por si acaso unos tipos de moldes. En este caso, vamos a hablar sobre el molde, los tres tipos de molde de arena. Lo que estoy pensando ahorita es que se acuerdan de la parte de diseño. Ya. Cuando tú haces tu diseño, déjeme compartir de nuevo mi tarea. Sí, de nuevo. Cuando tú haces tu diseño, debes conocer algo fundamental si vas a utilizar el molde de arena. Porque muy probablemente si tú haces molde de arena, vas a hacer un molde extraíble. O sea, un molde que tenga esta dirección de aquí. ¿No puede hacer zoom? ¿En serio? Ah, no, sí puedo. Aquí está. Probablemente si pueden ver en mi pantalla, por si acaso, es poner un puntero. Creo que este es un puntero de hacer. Creo que este. Este de aquí, mm, fíjense en esto. Por ejemplo,
Sí, muy probablemente o han visto, porque es muy común cuando se hace un proceso de fundición, observar de que tú viertes el metal y el metal está aquí encimita, lo único que haces es extraerlo, ¿ya? Entonces, tú cuando haces un molde, tú tienes que hacer que el diseño de tu modelo, en otras palabras, este STL, o bueno, STL es el archivo de impresión, pero bueno, este archivo IPT o el archivo de SolidWorks, para este archivito de aquí, tenga ciertos ángulos. Aquí están considerados, por si acaso, acá abajo. Aquí están los ángulos. ¿Ya? Tiene que tener ciertos ángulos. ¿Por qué? Porque yo esos ángulos voy a utilizarlo para extraerlo de mi molde. ¿Por qué? Aquí está específicamente. Y creo que no sé si no han tenido la oportunidad de practicarlo, pero si llega un momento a hacerlo, si no le pone los ángulos de salida, ese molde de arena, por más que esa arena esté súper aglutinada, creo que es aglutinada, porque hay diferencias entre aglutinada y aglomerada. Creo que había otra diferencia, pero aglutinada, déjame aglutinada, sí. Eh, Aunque esté suficientemente aglutinada, retenida la arena, no va a quedarte la pieza, se te va a caer. Se te va como que tú la alzas y te va a tener defectos, cosas así. Entonces, para que no te suceda esto de aquí, estos daños, para que no te quede imperfecciones, para que no te quede porosa la pieza resultante, se tiene que realizar ángulos de salida. En la industria o normalmente en el maestro siempre suelen utilizar, ponle un grado de inclinación, de salida y ya. ¿Sí o qué? Un grado y ya, basta. Pero no siempre es así. Tienes que hacer cálculos, tienes que tener unos cálculos para tú saber qué ángulo colocarte, ¿ya? Porque es probable, como estamos poniendo ángulos, a la final yo lo que estoy reduciendo indirectamente es un poquito el volumen que va a ocupar aquí la pieza. Entonces puede ser que esté usando un poquito más de volumen, aunque es poquito, a la final, a la verdad es muy poco, pero, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque aparte de este ángulo de salida, o sea, ya vamos aquí que algunas cosas que hay que considerar. Para tú diseñar tu modelo o tu pieza para que va a ser sometida a un proceso de fundición, tú tienes que hacer no solo considerar el proceso, la medida por contracción, que ya lo hablamos acá atrás, no solamente tienes que considerar eso, sino que también no solo tienes que considerar esto o dilatación, sino que también tienes que considerar el ángulo de salida si aplica, en tal caso que tú lo necesites. Algo extra. Tú sabes que tu pieza por lo general, a menos que hagas un proceso de fundición perfecto, que por lo general son en industrias grandes, vas a necesitar un trabajo de mecanizado posterior. Mecanizado me quiero referir torneado, fresado, etc, etc. ¿Ok? Un taladrado para posibles huecos que tú tengas. ¿Ok? Ahora, cuando utilizamos un molde de arena o un molde desechable, vamos a tener algo súper importante. Vamos a tener que realizar nollos o corazones. Ustedes se pueden preguntar qué es corazón y qué son nollos. Bueno, en pocas palabras, los corazones y los nollos es lo siguiente que está aquí. Veamos esto, veamos de nuevo mi tarea. Es que estaba acá para explicar. ¿Sí o no que este pistón tiene un hueco? ¿Sí o qué? Sí se ve, no, tiene un hueco donde va a pasar la conexión con la biela. ¿Ya? Tiene un hueco. Entonces, si tú pones este molde con este huequito aquí y ustedes lo quieren extraer así como así, lo quiero sacar, va a dañarte la pieza. Esto de aquí adentro no se va a formar. ¿Por qué? Porque literalmente tú pones la arena y vas a sacar arena. Vas a sacarla, vas a dañar tu pieza por dentro. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos se hace un hoyo. Si quieres sí o sí hacer lo siguiente, esto, extraerlo así. Pero ahí tú puedes cambiar. Y si no me sirve esto y si hago otro proceso, pues cojo otro modelo, ya pues eso va a depender del diseñador, del proceso. ¿Ya? ¿Y cómo yo hago un hoyo?
Bueno, el noyo es una sencilla bastante, o un noyo o un corazón, muchas industrias también lo llaman, o muchos libros lo llaman corazones también, es, es súper fácil, miren. Lo que consiste en hacer un hoyo, aquí, ahí le hice zoom. Lo que consiste en hacer un hoyo es cubrir primero arena. Digamos que esto es arena. Tengo arena y a esa arena le voy a poner una resina. ¿Ya? Con la arena, con ese aglutinante orgánico, va a hacer de que esa arena quede súper fija. Va a quedar fija. Créanme, va a quedar fija. Entonces, tú aquí, bueno, este hoyo aquí lo veo un poquito complicado, la verdad. Yo por eso en este proceso no elegí, para hacer esta pieza no elegí eso de ahí. Pero digamos que es donde tienes un hueco, le pones el noyo y tú cuando extraigas, dependiendo de cómo extraigas la pieza, el noyo se te va a quedar ahí marcado. No se te va a dañar, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedes ponerlo de volteado, por ejemplo, digamos que lo ponemos volteado. Esta pieza, en vez de estar así, la vamos a poner así. Aquí está el pistón, disculpe que está dibujando un poco feo. Y aquí está la cavidad. Esta línea cementada de acá es la cavidad. Digamos, lo puedes poner boca abajo. Sí, boca abajo está. Sí, boca abajo. Y lo extraes así. Y ahí el noyo se te queda aquí, que es este noyo. Porque tienes que rellenar todos estos huecos. Este huequito. Tienes que rellenar. Pero ahí puede aplicar, pero ahí tienes que ver cada caso, ¿no? Como este es curvo, puede ser que aquí quede un material y se dañe la pieza. Y tienes que uno analizar ya. Todas esas consideraciones de diseño, hoy estoy improvisando, pero todas esas consideraciones de diseño se tienen que observar en el diseño de molde. Y eso yo les mostraré cuando se realice el curso de solidificación o de fundición, mejor dicho, de fundición. ¿Ya? Esto es un tipo de molde desechable, es el más común, es el tipo arena. Tenemos el de sin cocción, el de caja fría. Vamos a tener también el de arena verde, que es el más fácil, que es el de arena. Pones arcilla. En este caso, las proporciones que se utilizan con los equipos que hay en el Spol, en la autoría de fundición, puedes utilizar arena, bentonita y agua. Ahí las proporciones pueden ser 80% de agua, 15% de bentonita y 5% de agua. Es muy poco, ahí tú tienes que ver. Y una forma de ustedes observar cuando estás poniendo bien de agua es poner el agua y tú coger con la mano y apretarla. Y sueltas. Si la arena que tú apretaste en tu mano se te queda con la forma de tus dedos y no se parte, sino que queda con la forma de tus dedos y queda ahí, está bien de agua, está ok. Si se parte, está muy frágil. ¿Ya? Y si ni se te queda la forma, sino que se te cae, ponle más agua, falta agua. ¿Ya? Estos son otros tipos de moldes, que eso no vamos a observarlo en este momento. Vamos a empezar un poquito más. Vamos a ver este molde desechable. Este es un molde permanente. ¿Ok? Esto lo vamos a ver con más detalle dentro del curso. Este es un tipo de molde permanente. Los tipos de molde permanente son de aleaciones metálicas, son moldes metálicos. ¿Ya? Suelen ser moldes de acero inoxidable o suelen ser aceros inoxidables. O por sus grandes propiedades, por también su poca reactividad y por su resistencia a la corrosión, ¿ya? Es otro fenómeno de degradación que ocurre en los metales. ¿Eso qué implica? Ya el acero inoxidable creo que ya sabrán que es muy caro. O sea, es caro, no es barato. No solo te cuesta el material que es caro, sino que el diseño que va a hacer el molde también te va a cobrar caro. Porque las piezas que tú vas a utilizar no son piezas de corte, el mecanizado que vas a utilizar es especial porque vas a utilizar un acero inoxidable como molde, entonces no es tan fácil, ¿ya? No es tan fácil. También se puede utilizar hierro fundido, también algunas aleaciones de cobre como puede ser el latón, ¿ya? Entonces, ¿y por qué es importante esto, este proceso de molde permanente? El molde permanente, digamos que te sirve para una producción masiva, pero a diferencia del molde de arena, obviamente, son los costos, ¿ya? Aquí podemos ver algo de los costos, siendo que la arena es más barata y el acero inoxidable, hacer un molde, el diseño de moldes, de acero inoxidable, ya para los dados o los moldes de plástico son súper caros. Imagínense los de fundición también, ¿ya? Este proceso que estamos viendo aquí es una fundición por vacío. El concepto es súper sencillo. Digamos que aquí está mi metal derretido, ya mi metal fundido. Y aquí tengo, dentro de aquí está mi molde y aquí está una compuerta. Aquí va a haber una cámara donde va a ocurrir el vacío.
En otras palabras, voy a succionar, va a haber vacío, por ende, el metal fluido va a entrar dentro de mi molde. ¿Ok? ¿Tienen dudas, preguntas de este proceso? Súper, súper elemental, básico. O sea, es basiquito. La idea es poner el molde y un vacío, pero lo que pasa es costoso nomás. Es costoso. Así que bueno, vamos a tener ahorita un pequeño break de 2 minutos. Vamos a descansar. Pueden levantarse a tomar agua, en tal caso que deseen tomar agua. Yo también quiero tomar un poquito de agua. Y cualquier duda, pregunten. No tengan miedo, por favor. ¿Ya? No, no se molesten. Ya, volvimos. Ja, ya tomé agua. Ja. A ver, ¿aquí hay más moldes permanentes? Sí, sí hay más moldes permanentes, pero esto lo veremos dentro del curso, por si acaso. Esto lo veremos dentro del curso. Estamos viendo el más básico, ¿ya? Y vamos a ver las aleaciones que son aplicadas comúnmente en las fundiciones. Aquí les quiero dar otro pro tip, otra curiosidad. Es que ustedes saben que existe mucho movimiento de reciclaje, ¿ya? Algo interesante que ocurre entre los materiales es que los polímeros son materiales que se reciclan, ¿no? Es lo que está diciendo, que se recicla el PET, etc, etc, etc. Ya. Pero algo que pasa con los polímeros es que tú a medida de que tú los fundes, los reutilizas, haces el proceso de reciclado, ese proceso va a hacer indirectamente que el polímero se rompan las cadenas. En otras palabras, el polímero va a perder sus propiedades con respecto al tiempo. O sea, por eso tampoco es que el reciclaje en polímeros ha dominado el mundo, ¿ya? Aparte de que es caro, porque a veces en muchos países no existe cultura de reciclaje y no se puede dividir bien el material. Aparte de eso, es que el polímero cuando se recicla va a perder propiedades mecánicas. No es infinitamente reciclable, cosa que sí sucede en los metales.
Los metales, cuando tú los fundes, lo vuelves a utilizar, lo vuelves, lo fundes, tienes chatarra, no pasa nada, la fundo, lo vuelvo a fundir, las propiedades mecánicas van a mantenerse constantes, ¿ya? O sea, aproximadamente van a ser las mismas, no van a variar. E inclusive se reutiliza bastante el latón para las aplicaciones de tuberías, las llaves de en casa. Esa, si tú ves una llave en casa de color como que doradito, no es oro, es latón. Ese latón se recicla bastante, es muy reciclable. De hecho, creo que con el aluminio y el acero son casi infinitamente reciclables sin que pierdan sus propiedades mecánicas. ¿Ya? Aquí estamos viendo algunas aplicaciones comunes de las aleaciones ferrosas y no ferrosas en las fundiciones. ¿Ya? Vuelvo y les repito, les recuerdo, como, como enseñanza, ustedes tienen que elegir bien el material para la aplicación que se va a utilizar. ¿Ya? Porque no es lo mismo trabajar con ciertas aleaciones que con otras. Ya, hay ciertas aleaciones que necesitan más control, como les mencioné al principio, como se me mencionó en la práctica con el profesor Salvador, que es utilizar las aleaciones de zinc. Tienes que tener cierto cuidado, porque tú, como les mencioné al inicio, tú puedes pensar de que porque funde el metal a tal temperatura, la funde, entonces le voy a poner a 800 grados centígrados. Entonces hay ciertas aleaciones como el zinc que si tú le pones mucho sobrecalentamiento, se te va a comenzar a oxidar y vas a tener por termodinámica, es una fase más estable y es irrecuperable. Entonces, en otras palabras, tengan mucho cuidado al momento de seleccionar su aleación para la aplicación que van a utilizar. ¿Ya? Y todas esas consideraciones que van a verse van a ser dictaminadas por el curso de parte de CIMAT. ¿Ya? Aquí estamos otras aleaciones, pues en este caso la mayormente son aleaciones no ferrosas que se pueden hacer por aplicaciones de comúnmente en fundición. ¿Ya? Ahora vamos a ver algo súper interesante que va a ser sobre la parte de la economía. O sea, ¿qué tanto me conviene a mí hacer un por proceso de arena, por molde de yeso o por moldes permanentes? ¿Ya? Todo esto también va a depender de la capacidad de la empresa, porque si es una empresa pequeña no le voy a exigir que tenga moldes metálicos si está recién empezando. ¿Me entienden? También hay que verse la necesidad, como por ejemplo, si ustedes lo vemos, hay ciertos procesos que eso lo vamos a ver más a detalle dentro del, del curso en la parte de fundición, pero yo les menciono de que algo sucede en polímeros, digamos que hay ciertos procesos como puede ser rotomoldeo, digamos que el rotomoldeo es súper buen, digamos que me da buena rentabilidad si el proceso ocurre a bajas cantidades de producción, pero si ya me voy a con diferencia al soplado. El soplado a bajas cantidades de producción me da menos ganancias, pero el rotomoldeo me da lo más. Pero si el rotomoldeo lo hago a producción a gran escala, se me queda corto en comparación con el soplado. El soplado es mejor, me genera más rentabilidad y más rápido. Es como que hay que ver, ¿ya? Esas variaciones de cuándo me conviene utilizar un molde de arena, cuándo me conviene un molde de presión, un molde constante, un molde permanente o un molde de yeso, cuándo me conviene, cuándo no. Eso lo veremos más dentro del curso, ¿ya? Ahorita vamos a ver ciertos defectos que se van a producir en la pieza, ¿ya? Veamos. Estos son uno de los grandes defectos que vamos a observar nosotros cuando se hace un proceso de fundición, ¿ya? De hecho, en este momento, déjenme guardar unas imágenes. Tengo unas imágenes de de un defecto que está aquí, que es la parte de fundición incompleta, que es la parte F, ¿ya? Y vamos a ver qué oportunidades de mejora hay para este tipo de defectos, ¿ya? Por si acaso, o sea, existen muchos más defectos, como puede ser la porosidad, como puede ser ese, como quien dice, o la costra que se forma, que a veces la arena se le pega ahí, y a veces todas esas se vienen en conjunto. A veces se hace una rebaba muy grande y se pega la arena, y a veces se incompleta la fundición. Es como que todo se juntó ahí. La hambre y necesidad se juntó ahí. Se puede pasar, ¿ya? No es como que si pasa un defecto, solo pasó eso y ya. No, puede tener un conjunto de varios defectos, ¿ya? Vamos a ver ahorita. Déjenme descargar las imágenes que tengo aquí. Déjenme ver. Déjenme poner el nombre. Si tienen dudas ahí, pueden consultarme. No tengan miedo. No pasa nada.
Esto en evidencia. Vamos a poner una que sea más chévere. Quisiera preguntarles algo a los ingenieros en materiales también y a las personas que han visto ciencias materiales o que conocen del tema. ¿Saben qué son las dendritas? Si me pueden responder. Ya, ya. Si no han visto, o sea, les recomiendo que es súper interesante cómo se forman las dendritas. Y de hecho estoy súper, o sea, a pesar de, estoy súper emocionado por lo que me salió a mí, es porque yo jamás en mi vida había visto unas dendritas en físico, sino siempre lo había visto en libros, o sea, siempre había visto en libros las dendritas, ¿ya? Siempre la había visto yo en, en libros, pero en una probeta, déjenme dejar de compartir. Sí, dejé de compartir, ¿verdad? Sí, creo que sí. Me avisan, por favor, si dejé de compartir. Creo que sí. Ya, veamos aquí. Creo que sí dejé de compartir. Ya, veamos esta imagen de aquí. Esta imagen que está aquí tiene algunos defectos, pero el defecto principal que estamos viendo es una fundición incompleta. ¿Ya? Esta fundición incompleta, ya vamos a ver cuáles son las oportunidades de mejoras, pero quiero primero mostrarles la evidencia de la fundición que quedó incompleta. ¿Ok? Vamos a ver otro pequeño defecto que ocurre al momento de hacer una fundición. Y estos defectos, esto específicamente ya le voy a más, vamos a esclarecer o vamos a conversar sobre cuáles podrían haber sido lo que salió mal. Así que no se preocupen. Aquí tenemos otro defecto que se puede ver un poquito de atrás, pero aquí le tengo hecho un zoom, que es una rebaba. De hecho, esta rebaba, incluso se le pegó un poquito de arena. ¿Ya? Y de hecho, en esta misma cosa, por eso, en este mismo coso, en este mismo experimento que salió mal, en esta cosa salió algo súper interesante que son las dendritas. Estas dendritas, esto de aquí que se está formando, que parecen líneas, son líneas de árboles. Si ustedes buscan en el libro y ven un microscopio, se van a ver que las formas de dendritas claras se van a ver, ¿ya? Y estas, cuando ocurren, bueno, estas ocurren cuando ocurre un enfriamiento muy lento. Ya cuando se enfría cuando la tasa o el gradiente de temperatura es lento, se producen estas dendritas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no, esto es bueno o malo? Bueno, las dendritas, a pesar de que yo les digo que estoy haciendo un enfriamiento lento, que uno puede pensar de porque es un enfriamiento lento, las dendritas son buenas. No, las dendritas, digamos que para estudiar están súper bien, pero en general son malas, porque las dendritas son zonas de microsegregación. Micro. Son, en otras palabras, las dendritas van a contribuir a que exista una variación de composición química. Va a hacer que exista una segregación y va a hacer que existan microporosidades. ¿Esto qué implica? Reducción de propiedades. Si existe una aceleración de otra composición química, significa que en ese punto va a haber un concentrador de esfuerzo y se va a dañar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existen propiedades distintas, porque son distintos materiales, pues, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuál es el gradiente térmico que a mí me interesa para poder, cuál es el gradiente térmico que yo necesito saber que se forman o no se forman dendritas? De hecho, también por si acaso, este movimiento de dendritas también está dependiendo de la estructura atómica del material, porque depende si es FCC, BCC, hexagonal compacta y todo eso. Depende de todo eso, de esa estructura recristalina, va a ocasionar de que las dendritas crezcan en un plano preferencial. ¿Ya? Entonces, en conclusión, dendritas se produce cuando se enfrían lento. ¿Cuándo se producen dendritas? Cuando el gradiente de temperatura está en un rango de 10 a la 5 y 10 a la 7. ¿Cómo calcula ese gradiente térmico? Lo vemos en el curso. Este, ¿Cómo se forma? Lo vamos a ver en el curso. Cómo calcular ese gradiente térmico. Pero les adelanto que el gradiente térmico adecuado para que se formen dendritas son de 10 a la 5 y 10 a la 7. Este, Eso es malo porque me va a generar puntos de concentradores de esfuerzo a la final. Esta formación de dendrita es malo porque se me va a formar este,
concentradores de esfuerzo. Ahora, déjeme buscar una imagen panorámica porque le voy a mostrar cuáles fueron los posibles defectos. Ya, esta pieza es una pieza de aluminio, ¿ya? Conversando con el profesor Salvador, conversando me dio a entender que un posible defecto puede pasar, y es cierto, y tiene mucho sentido, luego lo relacioné con la ecuación de transferencia de calor, es que la ecuación de transferencia de calor depende bastante del espesor. Si el espesor es muy pequeño, la transferencia de calor va a ser más grande. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la ecuación, eso la verán en transferencia de calor, no las adelanto, pero depende del espesor. A un espesor más pequeño significa que existe una transferencia de calor más grande. Ahora, entonces, ¿cómo yo hago o cómo yo equilibro esa ecuación? A ver, si usted vamos a la ecuación de transferencia de calor, no se la voy a mostrar, la podemos ver en el curso, pero no se la voy a mostrar aquí. Solo conversemos. La transferencia de calor va a depender de algunos parámetros, unas constantes, pero también depende del gradiente de temperatura y del espesor. Y lo interesante es que el espesor está en el denominador y, y en el numerador está el gradiente de temperatura. Si yo aumento el gradiente de temperatura, voy a indirectamente sustituir el aumento que ocurre cuando el espesor es muy pequeño. Entonces, cuando hago esa variación, entonces yo ya tengo en la mente, ok, si yo quiero que mi pieza tiene un espesor pequeño, yo quiero que no ocurra el defecto de que no se llene de manera completa, entonces lo que yo necesito es hacer un sobrecalentamiento. Pero si yo necesito saber un sobrecalentamiento, lo puedo calcular, la verdad, pero, o sea, se puede calcular en base al Q que yo requiero. Si yo necesito saber un sobrecalentamiento, solamente lo aumento. Pero si estamos trabajando con una aleación media complicada de trabajar, como puede ser una aleación de zinc o zinc fundido, va a ser de que va a producir unas, no, como les dije al principio, ¿se acuerdan? Que no puede aumentar tanto porque va a comenzar a oxidarse. ¿Me entienden? Entonces, si yo veo que si no puedo aumentar tanto, no puedo darle tanto sobrecalentamiento a mi pieza fundida, y si yo lo vierto y no se llena completamente, entonces significa que tengo que cambiar de aleación. Porque si yo le pongo mucho sobrecalentamiento, porque el espesor es muy pequeño, pero si le aumento el sobrecalentamiento, mi pieza se va, mi fundición, en este caso sí, se va a oxidar, no me sirve, entonces cambio de material. ¿Ok? Entonces, déjame compartir de nuevo la imagen. Una posible solución para evitar el defecto de esto de aquí es darle un sobrecalentamiento. Esta pieza, el aluminio se funde a 660 grados centígrados. Y el sobrecalentamiento que se le puso fue de prácticamente 40 grados centígrados. O sea, se puso a una temperatura de 700 grados. Eso en el horno. Obviamente la temperatura del metal va a variar por el factor de mala conductividad térmica del aire que hay presente. Entonces va a disminuir la temperatura. O sea, la temperatura que te marca el horno no es la temperatura que tiene el metal fundido. Entonces, en el horno te decía 700, pero no sabemos qué temperatura realmente tenía el, el aluminio derretido. Entonces, si tú lo pusiste a 700 y sabes que probablemente tu aluminio adentro esté derretido, pero esté a una temperatura de, ponle, en vez de ser a 700, sea de 680. Entonces, realmente hay un grado de temperatura de un delta de 20. Y para un espesor tan pequeño, tal vez la transferencia de calor el espesor es tan pequeño que va a ser muy rápida. Entonces, se va a enfriar rápido y va a ocasionar de que no se llene por completo porque una parte ya se solidificó. Otra opción también podría ser, se puede aplicar las dos también, es aumentar la temperatura y además ponerle un sistema de alimentación, como puede ser un bebedero o una cavidad. Pero eso también va a conllevar a la cantidad de material que se pueda utilizar. En este caso, para este proyecto, nosotros tenemos una limitación que el horno de fundición, el grande, que está abajo, no funciona correctamente. Entonces tenemos que utilizar el material justo. No podemos ponerle bastante material porque eso no entra en el horno pequeño que está arriba en metalografía. Entonces, como no entran todo en el horno, no puedo poner toda la cantidad que yo quisiera. Entonces, uno tiene que ajustarse a la cantidad de volumen o masa que pueda agregar al horno de arriba y para que pueda entrar el proceso de colado correctamente. Por si acaso, el proceso de colado, cuando se habla de colado en proceso de fundición,
solamente se refiere a la capacidad, a verter el material fundido. O sea, cuando te dice, ayer colé el aluminio, o sea, ayer vertí, en otras palabras, si lo traduzco aquí al lenguaje normal, al español, es ayer vertí el acero fundido en la aleación, ¿ya? De hecho, busqué en un libro, decía otro tipo de significado, pero déjenme buscarlo ahorita. ¿Qué significa? O sea, decía otro significado, pero aquí en el ambiente ecuatoriano me lo mencionó el profesor, me dijo el profesor Vallejo que esto significaba aquí. Sí, alguien levantó la mano, creo. Ah, ya, perdón. ¿Se está compartiendo diapositivas o que se ve nada más la imagen Sí, de sí, solo estoy la cabeza del mostrando, pistón? sí, solo estoy mostrando la imagen del pistón Ah, ok, donde listo. estoy indicando de que se incompletó. ¿Sí ves que tiene Ya. defectos, que está incompleto? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, la solución de eso puede ser aumentar, como le digo, aumentar el sobrecalentamiento, elevarle una más temperatura más alta, de temperatura de fusión, y ponerle un sistema de alimentación. Pero a veces uno depende de las medidas. Por ejemplo, tú me puedes decir a mí, ponle sistema de alimentación, pero si el horno pequeño no me permite poner tanto material como yo quiero, entonces no le puedo poner sistema de alimentación porque me va a llevar mucho material. Entonces, todas esas cosas a veces dependen. A veces uno hay que tener un cierto criterio para decidir cuándo aplica y cuándo no las cosas. ¿Ya? O sea, yo lo que estoy mencionando ahorita, muchas veces todos los cálculos que estamos hablando son condiciones que se aplican sobre todo en industrias súper grandes, como puede ser Aceros Boiler, que Aceros Boiler no es de Ecuador, sino es una multinacional con sede en Alemania. Y, por ejemplo, en esa industria, ahí digamos que ellos ya tienen todo ese proceso controlado, ¿ya? Pero aquí cuando hablamos de piezas pequeñas, cuando se quiere reemplazar cosas chiquitas, a la final muchas veces la gente o los maestros no tienen capacidad económica para poder tener todos los equipos, un horno grande que permita hacer todo el sistema de alimentación que uno requiera. Y uno tiene que le toca es ajustarse a lo que hay, ¿ok? Si tienen preguntas, dudas, consultas, que pueda responder en este momento y que no tengan que hacer cálculos porque eso tiene que ver con el curso. Uy, cierto, déjeme mostrarle algo más. Déjeme mostrarle lo último, muchacho. Que está chévere, está chévere. Lo último. Vamos a hablar sobre un defecto de la porosidad. ¿No se está compartiendo? Sí, creo que no. Muestra panel completa, a ver. Creo que ya se está compartiendo. Ahorita. ¿Me avisan? Creo que sí. Ya, estamos viendo sobre otros tipos de efectos, aparte de los que estamos viendo. Por ejemplo, o sea, por si acaso, estos defectos ya están normados. No son defectos de whatever, son defectos que ya están normados por la International Committee for Technical Association. Ok, todo esto ya están analizados, estos tipos de defectos. Y hablamos un poco de la porosidad, que esa porosidad ocurre cuando se queda por dentro cierto grado de aire. Si yo les pregunto ahorita por qué ocurre eso, me podrían responder, por qué se queda atrapado dentro aire? Creo que es porque Bueno, no hay un flujo correcto dentro del colado, exacto, es porque lo no cual hace que se ocurrió, generen las burbujas. porque se generan burbujas. ¿Y por qué no hubo un flujo correcto? Si nosotros nos regresamos a la primera diapositiva, a las primeras que estábamos, uy, se bugueó. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que necesitamos un flujo laminar porque si tenemos un flujo turbulento se pueden mezclar gases causando que adentro se queden atrapados ciertos gases ahí, ¿ya? Porque el flujo laminar lo que hace es que minimiza la atracción de oxígeno, no solo oxígeno, sino los gases que están adentro y que se queden atrapados, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa algo bastante sencillo, pero se los muestro también aquí en la gráfica. Estas son las referencias. Se lo muestra en la gráfica, que es como que la solubilidad de un líquido va de un líquido, o sea, la solubilidad del hidrógeno, en otras palabras, la solubilidad de un gas, ya a la final. La solubilidad de un gas va a disminuir mientras seamos en estado líquido, la solubilidad es esta, pero mientras se vaya solidificando, vamos a ver que se va disminuyendo hasta llegar al punto que sea muy bajo. Esto es bueno y malo. O sea, no es bueno ni malo, o sea, las cosas en materiales no son ni buenas ni malas, sino que depende del contexto, pero muchas veces en este proceso específicamente de fundición, tú no quieres que se quede atrapado aire, no quieres que se quede atrapado gases, no quieres.
Y se queda atrapado es porque la solubilidad del aire o de los gases disminuye en sólidos. Entonces se quedan atrapados y no pueden salir, generando poros. ¿Ya? Consultas, chicos, dudas. Como aquí esto es súper básico, esto de aquí. Sabemos cuánto cuesta cada cierta matriz, cuál es más rentable y todo eso. Recuerden que todo esto, más los cálculos para diseñar el molde, para seleccionar correctamente el molde, para diseñar, para hablar más sobre los tipos de defectos que existen, sobre discontinuidades, cavidades, superficies defectuosas, deficiencia en intolerancia de las medidas correctas. Eso sucede porque no se hizo un correcto análisis de aumento de medida por contracción, por mecanizado posterior o por un proceso de manufactura posterior o por ángulos de salida que no se hicieron. Cosas, todas esas consideraciones van a ser calculadas en el curso. También vamos a saber qué tiempo de solidificación, cuánto tiempo se va a demorar mi pieza en que se solidifique. O sea, yo cuánto tiempo voy a tener mi pieza, la pongo ahí y se va a solidificar. Y aparte una simulación que te va a permitir saber en qué lugares, en base a tu sistema de alimentación, va a generarse poros. ¿Ya? Así que bueno, con gusto, chicos, si tienen preguntas, pregunten nomás. Yo estoy abierto a contestarlas, a esclarecer las dudas. Así que chicos, no tengan miedo en preguntar. Así que recuerden, si su pieza que ustedes funden no se llena por completo, consideren estas dos cosas. El sistema de alimentación está mal o el sobrecalentamiento es muy poco para el espesor que están usando. Si recordamos transferencia de calor, existe un delta T sobre o sea, no, existe un delta T multiplicado por otras cosas, pero el gradiente de temperatura es delta T sobre un espesor o un delta X, ya que al final es el espesor. Ese espesor que está ahí, si es muy pequeño, necesito tener un delta T más grande para suplir esa transferencia de calor. ¿Ya? Solo recuerden eso. Listo, chicos. Si no tienen dudas, preguntas, Una consulta de Wilmer. cuéntame, Javier. Mira, en el caso del pistón que no logró formarse porque era muy delgado, ¿qué solución generaron ahí? Porque Ya, me dice que el delta T no lo podía modificar por la limitación del horno. no, 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 no. Lo que no se podía modificar disculpe si no me voy a entender bien esa parte, pero la solución, lo que no se puede modificar es la cantidad de sistema de alimentación que puedo poner, cantidad de mazarotas y bebederos que puedo colocar. O respiraderos, que también se llama, otra cosa. No sé por qué, porque eso me va a consumir más material. Y el horno, a ser muy pequeño, no puedo poner la cantidad de material que yo deseo, ¿me entiendes? No puedo poner todo el material. No puedo poner 1 kilo de aluminio ahí porque no entra. Sí, Entonces, pero entonces, entonces, qué mejora hicieron ahí o elaboraron para que pueda, o sea, dar un mejor resultado? ya, la mejora que se realizó para obtener el mejor resultado Exacto. es, primero, cambiar el bebedero. El bebedero estaba a un lado y eso se lo va a desplazar más cerca. Segundo es darle el sobrecalentamiento, aumentar la temperatura. Para que esté mayor tiempo líquido y logre solidificarse en la parte Es que la lo que falta. temperatura, la viscosidad, lo que hace que sea más fluido, que entre o que llene las cavidades, depende también de la viscosidad. Y la viscosidad, si nosotros recordamos mecánica de fluidos, depende de la temperatura. Temperatura. Ya listo. Entonces, si a mayor temperatura, menor viscosidad, mayor temperatura, va a existir un menor gradiente de flujo de calor, por ende, se va a llenar más rápido, se llena. No sé si tú sepas, pero hace como unos 8 o 10 años en la escuela existía un departamento o un área de fundición. No sé si ¿Ok? eso existirá actualmente o ya no dejó de funcionar. Sí, creo que te refieres al que está cerca de Frutangas, supongo. Sí estaba por las canchas de fútbol en la parte de atrás.
Ahí sí desconozco, la verdad. No, no he ido para Porque allá. en su momento la SPOL era reconocido como un taller de fundición. Es decir, en la industria, como que quien tenía un taller de fundición en la SPOL. Pero no sé si actualmente, porque ya hace tiempo que no he escuchado, habrán retomado eso. Buenas noches, Desconozco buenas que... noches. Buenas noches, perdón, aclarando la duda del estudiante, sí, se llamaba Intramec, estaba a cargo del ingeniero Ignacio Biesner. Ese, el ingeniero bien. Había exactamente, ¿no? Yo fui trabajador con él, yo estuve mucho tiempo. Entonces, aclarando un detalle sobre la pregunta que tienes para llenar el pistón, déjame decirte que en moldes en arena hay un limitante. Aunque varíes excesivamente la temperatura de cualquier material, ya que se puede vertir solamente con caída libre, no llena, no hay presión para llenar esas cavidades pequeñas. Entonces, si comparamos los sistemas de molde metálico y en arena, esa es una de las desventajas que tiene el molde en arena. No puedes. Pero en molde metálico, que ya es con inyección, ya hay una presión adicional, una fuerza, en esa sí puedes llenar esas cavidades. Tienen un mejor acabado de todo lo demás, ¿no? La ventaja del molde en arena es que el enfriamiento lento hace que el grano sea grueso y por tanto esas piezas son un poquito de mayor tenacidad. Esa es la ventaja. La desventaja es que no puedes llenar de cavidades y de espesores muy pequeños. La gran ventaja del molde metálico, también le llaman coquilla, es que ahí el enfriamiento es rápido. Por tanto, el grano es fino y eso se aplica por lo general para piezas de espesores delgados. Pierdes un poco de tenacidad, pero dependiendo de la aplicación, amerita, ¿no? Al menos para producciones en serie, donde necesitas bastantes cantidades, prefieres tu molde metálico. Entonces ahí queda un poco claro la diferencia entre molde en arena y molde metálico, ¿no? O sea, en ese caso no vale continuar insistiendo porque no te va a permitir. El molde en arena está solo diseñado para grandes espesores, ¿ya? Listo. Ok. Eso quería aportar para que queden menos dudas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor, por su aporte. Este, también tenía entendido, o sea, porque al final esta es una charla, o sea, aquí vamos a compartir ideas. También tenía entendido de que el molde cerámico o un molde de yeso también es bueno para ciertos espesores. Sí, pero bueno, cuando es caída libre, igual tiene un limitante, ¿no? Es Ok, ok. limitante. Sí, no. Recuerda que es solamente el peso del líquido es el que llena la cavidad. O sea, por caída libre, ¿no? La gravedad es la única que te ayuda. Pero cuando quieres ya piezas como un pistón que tiene un acabado bueno y bastante espesores finos, necesitas tú ya otro tipo al menos para cuando controlas calidad, ¿no? Ya hay muchas fundidoras que tienen incluso al vacío. Tienen un horno al vacío para que eliminar las porosidades, los poros. O sea, ya para decirte que es al vacío ya es otra tecnología, ¿no? Entonces, esas son más o menos otras alternativas que tienes para lograr superar esos defectos, ¿no? Ok, chicos, si no hay más consultas, la verdad fue un gusto tenerlos aquí, una charla. Este, de verdad quería saber qué tan interesados están en ese curso completo de fundición. Estamos gestionando también para ver si se hace parte práctica también, ¿ok? Tanto para hacer moldes de arena como moldes de yeso. Ya la parte de hacer coquilla o el molde metálico, eso sí hay en la universidad, pero no se puede hacer por diseño propio, ¿no? Por si acaso. O sea, digamos, uno imprime, yo por ejemplo, quiero hacer una figura, no sé, metálica, no se podría hacer por coquilla porque no aplica y tampoco existiría la tecnología ni la facilidad de hacer un molde específicamente para eso. Entonces, ahí se está viendo cómo hacer esa parte práctica. Así que si les gusta mucho la idea, por favor, me ayudarían bastante escribiendo el correo o hablando con la profesora o la señorita Demis. De verdad, si están interesados en este curso. ¿Ya? Así que de verdad, les deseo futuros éxitos en sus exámenes, porque ya se acercan sus exámenes. Así que les deseo suerte
Recuerden, estudien con tiempo, están a tiempo aún, hay bastante tiempo para estudiar las materias y nada, enfóquense en aprender. Bueno, así que chicos, les deseo bendiciones y cuídense todos. Gracias. Muchas gracias, Wilmer, por tu presentación. Gracias. De verdad, muy interesante todo. Ya, y sí, los chicos tienen un grupo conmigo, también tienen mi correo. Si alguno de ellos está interesado en ese curso, me pueden simplemente escribir. O directamente que te escriban a ti, si es posible que les adjuntes tu correo por el chat. Ya. Que haya un contacto directo. Pero bueno, listo. Muchas gracias, Wilmer, por tu presentación. Gracias a todos por su participación y que tengan buena noche. Cuídense mucho y prepárense para esos exámenes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.